Buenos días, en esta oportunidad me ha tocado presentarme. Soy estudiante de la Universidad Alas Peruanas de la Escuela de Psicología Humana del 7º ciclo. En esta oportunidad les voy a exponer lo que es referente a los test proyectivos. ¿Qué son los test proyectivos? Son aquellos que nos permiten llegar fácilmente al inconsciente, debido a que el sujeto desconoce qué aspecto de su personalidad se está evaluando y por tanto no puede controlar las respuestas de forma consciente. Estos tests son muy complejos de tratar y son muy diferentes unos de otros. Aportan datos sobre la forma de procesar la información de las personas sobre aspectos de la personalidad, pensamientos, percepciones, emociones, etc. Dentro de estos test proyectivos tenemos el test de Markov, que es de la figura humana, tenemos el test del árbol, el test de la familia, tenemos el test de TAP y el test de SAC. A continuación les voy a exponer sobre el test de la figura humana, que es el test de Markov. Para realizar este test de Markov, que es de la figura humana, como ustedes verán, esta es la presentación. La figura humana puede ser hombre o puede ser mujer, de acuerdo a lo que se le pida que dibuje al entrevistado. El material que se va a utilizar es una hoja que tiene una medida de 20 a 30 centímetros, un lápiz y un borrador. Este material será entregado al entrevistado para que él proceda a realizar el dibujo de la figura humana. Este dibujo es muy importante para poder recopilar información que requiéramos del entrevistado. Tenemos que darle al entrevistado en todo momento seguridad para que él pueda desenvolverse fácilmente en su dibujo, y una vez culminado todo el dibujo vamos a proceder a analizarlo, ya sea el dibujo de una mujer o ya sea el dibujo de un hombre. El análisis es muy importante de la figura humana, que se divide en 4 partes. Primeramente tenemos la parte de la cabeza humana, que a continuación le vamos a explicar. La cabeza. La cabeza, podemos ver el manejo de la percepción externa del individuo, el autoconcepto, nivel intelectual y metas. Después continuaremos con los brazos, manos, hombros y pecho. Esto nos va a indicar cómo el individuo se relaciona con el medio externo, posición de acuerdo a la posición de los brazos. Después, ahora el tronco. Este tronco nos va a indicar la fachada externa en cuanto a los valores convencionales, impulsos. Continuamos con las piernas. Las piernas nos va a hablar sobre la autonomía, la autodirección, el balance, la actividad. Esto indica la estabilidad emocional. Cuando en el dibujo miramos la cabeza, tenemos que ver si es grande o es pequeña. En este caso, si es grande, nos puede indicar que es la lucha del ser intelectual, egocentrismo, sentimientos de inseguridad. Cuando la cabeza es pequeña y chica, se puede decir que son personas obsesivas, impulsivos, con deseo de negar el control intelectual. Con la boca nos indica el erotismo oral, ¿no? Hay que más énfasis de Cupido, el narcisismo, la vanidad. Cuando es una boca con los dientes sobresaliendo es agresión. Cuando es una boquita ancha podemos que se está ocultando sentimientos menos aceptables. Cuando hay un rayón es la hostilidad. Continuamos con los ojos, la parte de los ojos. Cuando tengo ojos pequeños son deseos de cerrarse hacia el mundo. Cuando son ojos cerrados nos va a indicar hostilidad hacia otros, evitación del mundo externo. Cuando son ojos grandes es un exhibicionismo, tendencias en algunas ocasiones a la homosexualidad. Con los cabellos, tenemos que a veces cuando son los cabellos muy sombreados nos puede indicar una sexualidad excesiva. Cuando son los cabellos ordenados, un control sexual.
algo alborotados, podemos decir que son deseos sexuales infantiles. Ahora, sin sombreado, que simplemente se traza, hay depresión. Cuando es un cabello greñudo, hay impulsibilidad de naturaleza sexual. Cuando es una nariz grande, podemos decir que presenta agresión. Una nariz sombreada, sentimientos de castración. A veces hay que dibujan un botoncito, es una sexualidad infantil. A veces una nariz chata, se puede decir que es lucha por el poder. Puntiaguda, deseo de dominio, podría ser de agresivo, un poco violento. Tenemos con el cuello. Cuando nos presentan un cuello largo, se podría decir que tiene falta de control de impulsos, es una persona con mucha hostilidad. Cuando a veces dibuja un cuello ancho, se podría decir que presenta terquedad, posible rigidez. A veces no dibujan el cuello, omiten entonces pues se puede decir que hay una fluidez libre de los instintos de impulsos básicos de controles inadecuados. Bien. Continuamos con los brazos. Cuando nos dibujan a veces brazos cortos, podemos decir que es una sensación de debilidad. Brazos muy largos, que es una sensación de lucha, de ambición. A veces nos dibujan doblados, es de rechazo hacia el mundo. Otros son brazos extendidos, como el caso de esto, necesidad de apoyo emocional. Las piernas, cuando nos dibujan piernas largas, podríamos decir que es una lucha por la autonomía y la independencia. A veces dibujan piernas cortas, sensación de inmovilidad, falta de autonomía. A veces nos dibujan las piernitas juntas. Eso quiere decir rigidez, rechazo de acercamiento. Cuando es un tronco largo y estrecho, podríamos decir que tiene características esquizinoides. Cuando es un tronco muy pequeño, sensación de inferioridad, de debilidad física. Cuando es un tronco muy grande, es un instinto de insatisfechos. Una vez determinado toda esta recopilación de información de la ficha, procedemos a la identificación y se confirma un diagnóstico. El objetivo es importante, es recoger la mayor cantidad de datos para poder hacer una evaluación adecuada y poder facilitar un análisis y un planteamiento de conclusiones. Es todo lo que podemos decir de la figura humana. Vamos a exponer el test del árbol. El test del árbol es un test proyectivo basado en técnica gráfica del dibujo, a través del cual vamos a poder realizar una evaluación global de la personalidad de la persona y su estado de ánimo y su estado emocional. Este test del árbol se puede aplicar a todas las personas de todas las edades, tanto niños, adultos. Este test, como anteriormente les dije, para realizarlo se tiene que utilizar el siguiente material, que es una hoja en blanco de 20 y 30 centímetros, un lápiz y un borrador. Esto tenemos que entregarle al niño o al adulto para que él realice un árbol. Nosotros le pedimos que realice un árbol, le damos la seguridad de vida y lo dejamos para que él pueda desarrollar. Una vez desarrollado su figura, que puede ser así, su árbol, puede ser de diferentes formas, diferentes maneras, vamos a proceder a hacer su interpretación. Es muy importante la forma de la copa, la forma del tronco, la forma de la base y la forma de las raíces. ¿Ya? El árbol es una expresión gráfica de la experiencia del equilibrio que siente el individuo y de su punto de vista acerca de los recursos de la persona, de su personalidad, para obtener satisfacción dentro y a partir del ambiente. Una copa, vamos a continuar con las partes del árbol. Una copa grande indica la intelectualización.
una copa pobre, un aislamiento. Una copa así como ustedes pueden apreciar con sus manzanitas nos indica una como que fantasía. Cuando nuestro árbol presenta en su base raíces, podemos decir que hay un contacto con la realidad. Cuando no las presenta, como en esta ocasión, podemos decir que no existe, ¿no?, dificultad para un contacto en sí con la realidad. Diferentes tipos de ramas. Ramas abiertas, podríamos decir que hay un escaso de control de los impulsos. Con punta, ramas a veces con punta, nos indica que hay agresividad. Una ausencia de ramas, como el caso de esto, nos puede indicar que hay un aislamiento. La presencia de frutos, vamos a continuar como en este caso de este dibujo, la presencia de frutos nos va a indicar que hay procreación, hay productividad, rendimiento, atributos femeninos, ¿no? Eso nos va a indicar los frutos. Nuestro árbol presenta flores, eso nos quiere indicar que hay una presencia de seducción. Nosotros tenemos que ser muy observadores en los dibujos que anteriormente también mencionamos, que es la figura humana, la de la familia y del árbol. Son figuras que debemos observar para poder así definir la personalidad del paciente, del entrevistado. Continuar a explicarles con el test de la familia. Para realizar este test de la familia, al igual que de la figura humana, necesitamos una hoja de papel bond de 20 y 30 centímetros, un lápiz y un borrador. Tenemos que entregar al entrevistado, indicarle lo que tiene que hacer, que tiene que dibujar una familia. Después de que él termine de dibujar su familia, nosotros vamos a proceder a interpretar el dibujo. Este test de la familia fue desarrollado por Luis Korn para evaluar la percepción del niño y de su entorno, dentro del cual se encuentra inmerso en la familia. Como ustedes podrán apreciar, acá tenemos un ejemplo, una familia. Una vez terminado el dibujo, al niño le vamos a pedir que realice una historia en base a los dibujos, que les dé el nombre respectivo a cada integrante, que eso nos va a facilitar a nosotros para poder dar una mejor interpretación. En este dibujo nosotros tenemos que observar varios ítems, dentro de los cuales tenemos que ver la familia, cómo está compuesta, la distancia que hay entre ellos, tenemos que ver si el niño cómo se dibuja. Vamos a realizar preguntas al niño para ver, por ejemplo, que es importante para nosotros tomar los datos, decirle cuál es el más bueno de todos de tu familia, cuál es el más malo, cuál es el menos feliz, cuál es el más feliz. Todas estas preguntas nos va a ayudar a tener una mejor percepción sobre la familia. Con la interpretación individual. Dentro de la interpretación individual hay que observar cada una de las figuras comparándolas con las demás. Tanto en tamaño, en forma, podemos ver si hay diferenciación sexual, situación respecto unos de los otros, etc. Si el tamaño de la figura del personaje, de uno de los personajes, es mayor que el resto, nos puede indicar que para el niño esa es una figura importante. En sentido negativo también nos puede indicar que es una autoridad muy dominante. Y en sentido positivo podemos decir que es con el que se identifica, con el que le gustaría ser, ¿no?, con el que es un modelo para el niño. Continuando, tenemos la interpretación global. En la interpretación global podemos ver que es el tamaño de los personajes, el espacio entre ellos, el tipo de trazos entre ellos, si algún personaje o alguien resulta por ahí extra. Todo esto tenemos que observar, que es muy importante para evaluar la figura de la familia humana como una interpretación global entre todos. Este test de la familia es muy importante para saber y evaluar cómo el niño está en su entorno familiar,
cómo si este niño puede padecer de violencia, puede de depresión, de timidez. Es muy importante este dibujo porque nos va a permitir poder analizar cómo en sí el niño se desenvuelve inmerso en su familia. Aquí terminamos con el test de la familia para continuar con el siguiente test, que es el test de TAP. A continuación seguimos con las pruebas proyectivas. Ahora les voy a hablar sobre el test de percepción de temática del TAP. El test de apreciación de temática del TAP. Este es un manual para hacer el test de TAP. Este manual es muy importante porque nos va a permitir profundizar en algunos aspectos de la personalidad del individuo. Dentro de este manual se puede apreciar todas las instrucciones que debemos, todos los pasos que debemos seguir para hacer un análisis formal y llegar así a ciertas conclusiones sobre la personalidad del sujeto que vamos a entrevistar. Tenemos, por ejemplo, los análisis que tenemos que tener en cuenta son las motivaciones y sentimientos del héroe. Tenemos otro punto, fuerzas del ambiente en que se ejerce la influencia sobre el héroe, desarrollo y desenlace de la historia. Para cada historia hay que anotar, porque nosotros le vamos a pedir al que haga una historia referencial de cada lámina que le presentemos. El interés de sus sentimientos. Tenemos estas láminas, las siguientes láminas que pueden apreciar. Acá tenemos el niño del violín. Estas siguientes láminas que constan de 31 láminas. Estas 31 láminas están divididas. Estas láminas están divididas en 11, primeramente 31 láminas, 11 que son las láminas universales, de las cuales es el número 1, el número 2, el número 4, el número 5, el número 10, 11, 14, 15, 16, 19 y 20. Para hombres tenemos las láminas, la lámina 3, la lámina 6, la lámina 7, la lámina 8, la 9, la 12, la 13, la 17 y la 18, que son solo para hombres. Para mujeres tenemos las siguientes láminas. Las láminas que es la número 3, la número 6, la número 7, la número 8, la 9, la 12, la 13 y la 17 y la 18. Solo son para mujeres. Para niños, tenemos las láminas, la 3, la 6, la 8, la 9, la 12. Para niños, varones, tenemos la lámina 3, la lámina 6, la 7, la 8, la 9, la 12, la 13, la 17, la 18. Como ustedes pueden apreciar, hay láminas que son compartidas, láminas tanto para hombres, para mujeres, para niños, para niñas. Pueden ser combinadas hombres con niños y mujeres con niñas, o a veces hay para hombres y mujeres la misma lámina. Al terminar este test, que es el test de TAP, de percepción temática, vamos a pedir que cada niño, ya sea hombre, mujer, niño o niña, se le hace la presentación de cada lámina para que él redacte una historia en base a lo que ve. Se le presenta la figura y él tiene que redactar qué es lo que ve en cada figura y hacer una historia referente a lo que él siente, a lo que él ve. Una vez realizado la historia de cada figura, nosotros vamos a proceder a realizar un análisis de cada figura. Generalmente se les da, son 2 sesiones. En la primera sesión se da 10 figuras y en la siguiente sesión otras 10 figuras. Cada sesión por lo menos debe demorar 1 hora. Una vez tenido toda esta información, todos estos datos recopilados, vamos a proceder a buscar los indicadores respectivos para poder hacer un análisis y poder dar los resultados.
Terminado el análisis, nosotros concluiremos a dar un informe psicológico de de la información recopilada. A continuación vamos a continuar con el test de SAC. Información sobre el test de SAC. En el test de SAC, como ustedes pueden apreciar, este es el manual donde nosotros acá tenemos ciertas indicaciones cómo vamos a desarrollar este test. Este test, para su desarrollo sumario, tenemos las principales áreas de conflicto, tenemos la interrelación entre las actitudes, estructura de la personalidad. Dentro de todos estos puntos, una vez obtenidos, vamos a aplicar este test. Como ustedes pueden apreciar aquí, tenemos el test de las frases incompletas del SAC. Desarrollado, vamos a proceder a hacerle las preguntas. En el desarrollo nosotros le preguntamos, tenemos que hacer de que el paciente conteste lo más rápido posible, no permitirle que tenga mucho tiempo. Lo primero que se le venga a la mente en base a las preguntas que se le va a hacer. Es un test de 60 preguntas. Nosotros tenemos que evitar en lo posible que él piense que sea algo, tiene que ser algo que salga de su inconsciente, que él tenga lo primero que se le venga a su consciente del inconsciente, lo primero. Esas son las respuestas que a nosotros nos va a servir para poder desarrollar la página de la evaluación. Una vez obtenido todo el test desarrollado, nosotros vamos a proceder a analizarlo, pasarlo aquí en la página de evaluación del test de incompletos, con sus datos, con su nombre, su edad, sexo, grado de instrucción, el tiempo que se aplicó el examinador, la fecha de aplicación, utilizando en cuenta todos estos puntos, las actitudes hacia la madre, la evaluación, donde vamos a hacer un resumen interpretativo de lo que vamos a encontrar referente a las preguntas desarrolladas. Punto 2, vamos a ver las actitudes hacia el padre, una evaluación teniendo en cuenta, todo tiene su resumen interpretativo, actitud hacia la familia. De ahí procedemos haciendo la evaluación del test de SAC. Esta evaluación consta de todos estos puntos: actividades hacia los amigos y conocidos, actitudes hacia los superiores del trabajo y el colegio, actitudes hacia la gente supervisada, actitudes hacia los colegios del trabajo, temores de evaluación, sentimientos de culpa. Todos estos son los puntos que tenemos que tratar: las actitudes en el pasado, en el futuro, metas y la evaluación. Y al final el sumario general, lo que nos va a dar el resultado de este test para evaluar la personalidad del individuo. Es un test que es muy importante, así como el test de la figura humana, así como el test de la familia, el test de TAF. Con todos estos tests podemos hacer una apreciación completa, todos los tests que hemos explicado, que a continuación les voy a mencionar. Recordar, es el test de la figura humana, el test de la familia, el test del árbol, el test de TAF y el test de SAC. Son test muy importantes y muy interesantes para poder llegar a definir la personalidad del individuo de una manera asertiva, efectiva, para realizar un análisis y llegar a unas conclusiones y poder así determinar cómo se encuentra nuestro entrevistado. Esto es todo lo que me tocó exponer y les agradezco por su atención. Gracias.